Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Resulta ser Shin Shin. Has crecido muchísimo en un abrir y cerrar de ojos. Soy quien vivía al frente de tu casa. Es normal que no me conozcas. Cuando te mudaste, eras solamente un niño. Sería extraño que pudieras recordarme. Mientras decía eso, volvió a reír. Siempre he pensado en ti todos estos años. Conejito, te traía a mi casa para pescar peces de colores. Magen es muy alto, de aspecto sincero, confiable y nostálgico, dijo con una sonrisa. Ahora estoy trabajando fuera. Esta vez me tomé un tiempo libre para visitar a mi abuela. Qué casualidad que nos encontremos así. ¿Tu abuela? A Magen parecía encantarle reír, mostrando sus dientes, y le dijo, no esperaba que aún la recordaras. Tras su recordatorio, tuvo una vaga impresión. De niño, sus padres discutían casi a diario, todos los días después de la escuela. Gautú la llevaba a visitar a los vecinos para evitar que se viera afectada. Gautú recordó que era una casa de madera amarilla con fondo, con muchos peces dorados, y había una abuela de aspecto amable con un ligero olor a incienso. La abuela, Magen no esperaba que Gautú aún recordara los detalles. Hizo una pausa, su sonrisa se iluminó y guardó silencio unos segundos. Mi abuela falleció hace unos años. Mañana es su aniversario. Al oír esto, la hermana de Gautú se quedó atónita. No esperaba que la visita a la abuela se refiriera en realidad a visitar la tumba de la abuela. Gautú también se quedó atónito. Se disculpó rápidamente por su hermana y cambió de tema amablemente, preguntando con preocupación. Así que ahora regresas a vivir solo. Recordó que los padres de Magen fallecieron jóvenes y que él fue criado por su abuela. Sí, estoy viviendo solo. Magen respondió. La vieja casa sigue ahí, pero rara vez vuelvo a vivir allí. Al decir eso, compartió con orgullo. Comparados con las grandes ciudades, las casas en nuestro pueblo no son caras. Hace unos años, cuando los precios de la vivienda eran bajos, compré 2 departamentos nuevos, ambos totalmente renovados. Ahora vuelvo y solo vivo en uno, y el otro la considero una inversión. De verdad, felicidades, lo felicitó Gautú con sinceridad. Estaba muy feliz por este viejo conocido que le había brindado tantos cuidados. No hables de mí todo el tiempo, habla de ti, conejito. ¿Te ha ido bien estos años? Gautú hizo una pausa, asintió y dijo, sí, muy bien. Magen sonreía con frecuencia, como si poder encontrarse con su viejo vecino le traía felicidad. Durante tantos años he estado preocupado por ti. Me preocupa que el tío Gautú no pueda cuidarte bien. En ese momento Magen dudó en hablar, pero al final no pudo disimular y le preguntó a Gautú con vacilación. ¿Y qué hay del padre de Gautú? ¿Siguen viviendo juntos? No, esta vez la hermana respondió. Por su ceño fruncido y su repentina actitud brusca, Magen supuso que Gautú no había dicho la verdad. Por eso se veía tan triste y demacrado. Para no insistir en estos temas que harían aún más triste a Gautú, Magen cambió de tema con un tono alegre y preguntó, ¿dónde vivirás cuando regrese esta vez? ¿Sigues viviendo en la casa de antes? No, respondió Gautú. Mi padre vendió la casa anterior en la ciudad. La finca en el campo ya no es habitable. Y mi hermana y yo planeamos buscar un lugar. Magen parecía un sinfín de preguntas. Le hizo tantas preguntas a Gautú. Al ver el silencio de Gautú, no lo obligó y dijo con amabilidad y entusiasmo, encontrar una casa es muy complicado. ¿Qué te parece? Resulta que tengo un departamento vacío. Tú y tu hermana pueden vivir allí primero. Gracias, hermano Gen, pero no podemos molestarte tanto. Podemos encontrar una casa nosotros mismos. No hay problema.
Al ver la negativa de Gaotu, Ma-Gen dijo de inmediato: mi departamento nunca se ha alquilado, lleva mucho tiempo vacío y he estado pagando impuestos de propiedad en vano. Si lo necesitas, te lo puedo alquilar con un 50% de descuento sobre el precio de mercado. Hizo todo lo posible por vender, cambiando amablemente el concepto, intentando decir que ayudar es pedir ayuda. Conejito, no me molesta. Si tú y tu hermana están dispuestos a vivir conmigo, me serán de gran ayuda. 50% de descuento. Gautú seguía negándose. Gen cedió de inmediato y a regañadientes subió el precio. Entonces un 70%. Es difícil rechazar una oferta tan amable. Al final, Gautú alquiló el departamento con un 80% de descuento sobre el precio de mercado y se mudó a la nueva casa con su hermana ese mismo día. Hace unos días, Gen le comunicó con alegría a Gautú que su empresa abriría una sucursal en la ciudad y que él sería el gerente. Gautú estaba muy contento por su ascenso, pero recordaba vagamente que Ma-Gen había anhelado la vida rica y colorida de las grandes ciudades desde niño y no estaba dispuesto a quedarse en una ciudad pequeña. ¿Será que tras crecer y ver la prosperidad exterior sintió que era regular y de repente se dio cuenta de lo bueno que era su ciudad natal? Gautún estaba muy seguro del motivo del repentino cambio de Gen, pero siempre lo respetó y lo bendijo. Sin embargo, tener un vecino demasiado entusiasta también le causó muchos inconvenientes, como ahora. De verdad, gracias, hermano Gen. Puedo tomar un taxi yo mismo. Los dos departamentos que compró Gen estaban uno al lado del otro. Al mediodía, Gen, que regresaba para almorzar, se encontró con Gautú, que salía por casualidad en el pasillo, e insistió a acompañarlo. No es perfecto. Te llevaré allí. Gen lo agarró del brazo y lo arrastró hasta el ascensor riendo. Si sigues perdiendo el tiempo así, el tiempo que has pasado rechazándome será más largo. El destino de la cita no estaba lejos de su nuevo hogar. El padre le pidió a su hijo que se encontraran en una cafetería cercana a las 12:15, diciendo que había algo de qué hablar. Pero Gautú ya había planeado irse inmediatamente después de encontrarse en la cafetería. Comer con su padre solo lo incomodaría, y por muy deliciosa o sentimental que fuera la comida, no podría quedarse allí. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.